¿Qué es la sucesión apostólica? ¿Existe la sucesión apostólica? Señores, vamos a ver este video de Santiago Alarcón, que está hablando con un protestante y él trata de explicarle a un protestante qué es la sucesión apostólica. Vamos a ver qué es la sucesión apostólica porque yo no sé si existe. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Jesús. Dale play. No, pues sí, de hecho, pues cuando muchas veces escucho tus lives, me nacen muchas preguntas en cuanto a muchos temas. Y digamos, de pronto no sé si hablamos de la sucesión apostólica o cómo se entiende la sucesión apostólica, que yo aún no la logro entender. ¿Cómo se entiende la sucesión apostólica? A ver, yo no soy un experto en la materia, pero se entiende sucesión apostólica como que de generación en generación, a partir de los apóstoles, han habido ministros legítimamente ordenados para suceder la tarea apostólica y para guiar o pastorear a la iglesia, ¿no? Se requieren de estos ministros legítimamente ordenados para poder hacer efectivo dicha misión para la iglesia. No sé si quizás fui poco técnico, pero básicamente sería eso. Ok, ¿Y la sucesión apostólica está implícitamente en la Biblia o es un desarrollo teológico de la Iglesia Católica? Mira, muy buena pregunta de este protestante. Vamos a ver qué dice. Yo creo que está en la Escritura y que se supone, y que no solamente se supone, sino que se puede construir un caso a partir de ciertos textos bíblicos. Está de forma explícita, está de forma implícita y además se puede construir un razonamiento a partir de textos bíblicos. O sea, yo podría construir a partir de textos bíblicos una doctrina. Claro, ¿vos sos cristiano o no? Sí, claro. Y bueno, hay mucha doctrina cristiana evangélica que es bíblica, que sostenemos tanto católicos como evangélicos y que la podés justificar por medio únicamente de la Escritura. Sí, no, el tema de la sucesión apostólica sí me nace cierta, pues no, ¿cómo le digo? No. Mira, ¿vos congregás en alguna iglesia? ¿Vos congregás en una iglesia, querido? No quiero que me digas qué iglesia para no ponerte incómodo. Sí, claro. ¿Vos congregás en una iglesia? Sí. Cristiana evangélica en Bogotá. Bien. ¿Tenés un pastor? Sí, claro. Bien, tenés un pastor. ¿Vos crees que tu pastor es un legítimo ministro de Cristo? Claro que sí. ¿Por qué lo crees, hermanito? Porque la Biblia nos da no unos requisitos por tradición, sino unos requisitos de forma. Es decir, el apóstol Pablo, ¿de qué habla? El obispo tiene que ser ¿qué? Marido de una sola mujer. Bien, bueno, pero por dar un ejemplo, vos... Y cumpliendo esos requisitos, ¿no puede ser un pastor de una iglesia? Claro, podés. ¿Como que poder? Sí, claro que podés. La pregunta no es si podés, la pregunta es si lo sos. O sea, Santiago quiere saber si el pastor de este señor es un legítimo ministro de Dios. Por dar un ejemplo, ¿vos sos casado, querido? Sí. ¿Y vos no estarías cumpliendo esos requisitos del apóstol Pablo en la Escritura también? Claro. Entonces vos también podés ser pastor de la iglesia, pero no lo sos. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre poder serlo, hacerlo. Entonces, claro, si un individuo, si una persona cristiana cumple los requisitos que Pablo establece en la Escritura, ¿puede ser pastor de la iglesia? Claro que sí, pero de poder serlo, hacerlo, hay un largo trecho. ¿Cómo? Claro, pues depende ya de la vocación como tal. Sí, primeramente si es, si es creyente, ¿no? Claro, pero no bastaría solo con ser creyente. Mira, por dar un ejemplo, supongamos lo siguiente. Supongamos que los dos somos cristianos, ¿no? Vos sos evangélico, yo soy católico, pero somos cristianos los dos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, ¿yo podría ordenarte a vos como pastor? Si tú ves en mí los requisitos, claro que sí. ¿Yo podría ordenarte como pastor? Espérate. O sea, ¿yo puedo ordenar a cualquier persona como pastor? Eso está como raro. O sea, no, qué pena, me confundí. O sea, tú eres católico. No, supongamos que soy evangélico. Bueno, para hacerla más fácil. Supongamos que soy evangélico y yo veo que vos cumplís como individuo cristiano, vos cumplís con los requisitos del apóstol Pablo en las epístolas pastorales. Vos cumplís con esos requisitos, yo soy evangélico. Yo, siendo evangélico, ¿podría a vos ordenarte como pastor, querido? Si yo quiero ser, o sea, si yo siento la vocación y si tú ves en mí que yo puedo ser esa persona, claro que sí. Pero ¿yo quién soy dentro de la iglesia para ordenarte a vos? Yo no te puedo dar algo que no tengo, hermanito. De la misma manera... Eso está interesante. Yo no puedo darte algo que yo no tengo. ¿Cómo yo tengo la sucesión? ¿Cómo yo tengo ese poder?
tú ves, esto me está Mira gustando. que suponete que yo un día No, golpeo no, las puertas. Mira, voy a tratar de marcarte una analogía para que me puedas entender y después decime lo que vos consideres apropiado. Suponete que yo un día voy y golpeo la puerta a la empresa Coca-Cola. Y entro, y yo soy Santiago Alarcón, papá, rincón apologético, lo ubicaba. Bueno, entro porque el de seguridad me conoce, tiene buena onda. Entro y agarro ahí a un random, un muchacho que está en la línea de producción, y digo: mira, ahora te nombro CEO de Coca-Cola. ¿Lo puedo hacer? No. No, pero es que eso es algo anacrónico, porque estamos hablando en el contexto de una iglesia local. Esa es la diferencia. No, pero la razón por la que no lo puedo hacer no es anacrónico, sino que es una analogía. Es un buen ejemplo, porque yo no lo podría hacer porque yo no soy quien para ordenar a una persona como CEO de una empresa. Yo no soy nada de la empresa. Yo no tengo autoridad dentro de la empresa para ordenar a una persona como gerente general del área de marketing, ¿se entiende? O sea, hasta puedo trabajar dentro de Coca-Cola. Suponete que yo trabajo dentro de Coca-Cola, pero soy un empleado raso. ¿Puedo ordenar a otro empleado raso como gerente de la empresa? No lo puedo hacer porque yo no soy nadie. No, eso no se Sí, puede. claro, pero estamos hablando del contexto de la iglesia y de los requisitos que se requieren. Ok, según la iglesia, entonces, ¿cómo sería en la iglesia? Pues esa era como mi pregunta en cuanto a la sucesión apostólica, porque pues digamos, si nos ponemos a hacer un análisis histórico de la iglesia católica, en muchos casos ese tipo de sucesión apostólica no está bien evidenciada. Entonces, pues muchas veces las sucesiones apostólicas se dieron por temas de poder, por temas de favores, de palanca, etcétera, etcétera. Bueno, pero vayamos a la Biblia. Mira, vos me lo planteaste bíblicamente. Vamos a la Biblia. Y yo quiero quedarme un ratito en la Biblia, si vos me permitís, con un ejemplo. Mira, para que me puedas entender. En el libro de los Hechos tenemos algunos casos en donde los apóstoles ordenan obispos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso al menos, ¿no? Bien. ¿Por qué los apóstoles tenían que ordenar estos obispos? ¿Por qué no podía un diácono ordenar a un obispo? Muchas veces los apóstoles ordenados obispos, pues por temas de manejo de las iglesias, ¿no? O sea, no, está bien, pero yo no digo la razón que llevaba al apóstol a ordenar un obispo. No me refiero a la razón, sino me refiero a por qué era el apóstol que ordenaba un obispo. ¿Por qué era particularmente un apóstol y no un random o un diácono? ¿Por qué era él? O sea, ¿por qué no era una persona cualquiera que ordenaba? Que eran los apóstoles específicamente. ¿Por qué? Vamos a ver qué va a decir. ¿Por qué era el apóstol? Pues digamos en el contexto bíblico, pues obviamente los apóstoles fueron los que fundaron las iglesias, ¿no? Bien, y tenían autoridad para hacerlo, ¿o no? Tenían autoridad. Pero ¿Dada ya por quién? ahorita que no están los apóstoles. Bien, está fantástico. El problema es ahora que no hay apóstoles. Te entiendo, pero vamos. Ok, los apóstoles era que imponían las manos, eso yo ya lo he escuchado, sí, imponían las manos y ordenaban a los otros. Ahora los apóstoles no están, pero yo supongo que ellos ordenaron a otras personas. Paso a paso entendiendo esto, mirá. Los apóstoles tenían autoridad para ordenar obispos. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es bíblico. Sí. Bien. ¿Por qué tenían autoridad? Porque Cristo les había dado la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, Cristo, obviamente, o sea, se llaman apóstoles porque fueron los enviados por Cristo y la gran comisión. Bien, buenísimo. Etcétera. Enviados con la autoridad de Cristo, ¿no es cierto? Bien. Fíjate qué interesante que es, porque la iglesia es fundada por Cristo. Es fundada en los apóstoles. Los apóstoles reciben el encargo, la misión y además reciben la autoridad para llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo. ¿Está bien? Con esta autoridad, los apóstoles que fueron enviados por Cristo ordenan a otros siervos de Dios, a otros cristianos fieles a Cristo, los ordenan como obispos. ¿Les dan qué? ¿Autoridad, sí o no? Sí, pero el problema es hasta qué punto llegó la autoridad, porque pues digamos, cuando hablamos de que Cristo le dio autoridad a los apóstoles, también les dio autoridad de expulsar demonios, de sanar, pero vemos que ese tipo de autoridad empezó a cesar. Diga, un ejemplo, o sea, las sanidades hasta qué siglo se dieron. En el mundo católico. No, pero ellos es sanidad todavía, hay personas que sanan. Se dan hasta el día de hoy. Ok, mira. Dentro de la iglesia católica, capaz que no estás muy enterado. En la iglesia católica, hasta el día de hoy tenemos casos de sanidad. O sea, eso nunca se ha pausado eso. Yo entiendo que sean sanidades, pero no en el sentido de manera inmediata, porque pues obviamente hoy día sean sanidades por medio de oración, pero digamos los apóstoles, ¿cómo sanaban? Orando por la gente. Sí. Claro, pero fíjate, pero eso, acordate una cosa. Una cosa es la autoridad. Pero no. O sea, todo sigue. ¿Hay profetas hoy día?
Dentro de la Iglesia Católica no se le llama profeta, pero se le llama personas videntes, ¿no? Hay gente que recibe visiones y mensajes especiales como ocurre en la Biblia. Viste que hay gente en la Biblia que recibe mensajes del cielo, de ángeles, visiones. Bueno, hasta el día de hoy en la Iglesia Católica eso ocurre. Pero volviendo al tema, hay que saber distinguir, separar entre autoridad dentro de la iglesia con los dones que Dios ha repartido según su voluntad, según su beneplácito a toda la iglesia. Bueno, el mismo apóstol Pablo dice, o sea, no todos hablan en lenguas. ¿Se entiende? Entonces, no todos tienen los mismos dones. Los dones se reciben según el beneplácito de Cristo, ¿está bien? Distribuidos por el Espíritu Santo. Ok, entonces los dones no son evidencia. Sí estamos hablando de autoridad. Entonces te quiero volver a traer al punto de los obispos. Cristo ordena a los apóstoles. Cristo les da autoridad a los apóstoles. Sí. Los apóstoles ordenan obispos. Los apóstoles le dan autoridad a los obispos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, o sea, digamos en cuanto al desarrollo lógico que usted está dando, podría yo estar de acuerdo, pero ese desarrollo, o sea, no es sustentable en cuanto a que no es comprobable y no es, o sea, no es una garantía de que eso sea así. Pero en la dice él que no es comprobable, dice este muchacho. Pero te estoy dando todos ejemplos bíblicos nada más, ¿eh? O sea, por eso, son ejemplos bíblicos de un momento a otro, de una generación a otra. Pero yo, o sea, yo personalmente yo creo que ese tipo de tradiciones pudieron haber estado sujetos a corrupción. Hermano, vos no tenés el deseo. Pudieron, dice él, pero los ejemplos que está dando Santiago son bíblicos, es de la Biblia, pero él dice que esos ejemplos pudieron haberse como parado o cesado o acabarse ese trabajo, esa norma, esa sucesión. Deseo como cristiano fiel que seguramente sos, ¿no tenés el deseo de descubrir la fe de la iglesia primitiva? Exacto. Por eso me gusta leer mucho la Biblia. Bueno, yo creo y fíjate, yo te estoy llevando, pero yo te estoy llevando hermanito, yo te estoy llevando a la iglesia primitiva, te estoy llevando a la Biblia, a la iglesia primitiva. Entonces, debería ser importante para vos el caso bíblico que te estoy presentando. En la Biblia se nos dice que Cristo dio autoridad a los apóstoles. Los apóstoles, teniendo la autoridad recibida por Cristo, ordenan obispos, a quienes también le dan autoridad. Ok. Sí, por eso vuelvo y te digo, Santiago, o sea, ese tipo de lógica no me lleva a una conclusión verdadera de la realidad que yo veo en cuanto a la Iglesia Católica, personalmente de lo que yo veo y de lo que ha sido la historia de la Iglesia Católica y desde cuando se empezó a formar la Iglesia Católica, porque sabemos que la Iglesia Católica no es la misma, o sea, de hecho yo puedo decir que lo que fue siglo I, II, III, IV, no fue la misma iglesia. O sea, ustedes dicen, bueno, la Iglesia Católica... Pero está bien, pero yo no... Lo que pasa es que estamos salteando puntos que son importantes, me parece. Está bien, y es un buen punto el que vos señalás, el histórico, ¿está bien? Pero quiero ver a ver si coincidimos al menos en el tema bíblico, que ambos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Ambos respetamos la Biblia y la tenemos como autoridad. Todo el mundo. Mira, sí. con lo que te expuse de la Biblia únicamente, ¿encontrás la sucesión apostólica en la Biblia tal y como te lo estoy exponiendo? ¿Lo encontrás? ¿Es suficiente lo que te estoy diciendo para, no te digo históricamente, no te digo hoy en el siglo XXI, te digo en la Biblia? ¿No encontrás la sucesión apostólica con esto que te estoy diciendo? Encuentro la sucesión apostólica en ese momento y cómo lo podemos trasladar al día de hoy. Bien, bueno, buenísimo, joya. Espera, de pronto desarrollo un poquito más la idea. ¿Cómo lo podemos trasladar al día de hoy si Jesucristo de pronto yo veo en la Biblia que me da cierta, yo puedo decir Jesús me dio cierta autoridad o algo así, o esa autoridad no es para mí, o yo no puedo ser de pronto un pastor, si yo de pronto de aquí a mañana quiero ser un pastor. Bien, buenísimo. Bueno, tu problema entonces, tu problema es hoy. Entonces, tu problema es hoy. Pero fíjate. Ok. El problema de este joven, del protestante, es que hoy, él quiere saber hoy cómo eso se hace, si eso está vigente. Señores, estuvimos viendo este video de Santiago Alarcón hasta aquí, esta primera parte. Voy a subir la segunda parte de una vez. ¿Existe la sucesión apostólica? ¿Eso existió verdaderamente o no? ¿O es mentira que la sucesión apostólica no existe? Cualquiera puede ser pastor. ¿Cómo se nombran los ministros en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Dios? ¿Cómo se nombran los verdaderos ministros? Es un tema muy importante porque así podemos ver si su pastor o tal persona es un verdadero ministro de Dios. Pónganme en los comentarios, ¿existe la sucesión apostólica? Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene.